queridos hermanos y amigos. Nuevamente me puedo reencontrar, gracias a Dios, con todos ustedes. Les habla el Moré Daniel Albornoz, y en esta oportunidad quiero compartirles una enseñanza, creo que como todas las que me ha permitido ofrecerles Dios, el Creador, una enseñanza magnífica, no tiene desperdicios. El título que le he dado es este y dice: Miren que nadie los engañe. Está tomado de Matitiahu, de Mateo, capítulo 24, el verso 4, porque los discípulos del Señor en una oportunidad le preguntaron: ¿qué señales habrá del fin? Y el Señor automáticamente les responde de manera contundente y les refiere este texto con el que comencé, con el título que lleva esta enseñanza. Miren que nadie los engañe. Esta es la respuesta que les da, y a la vez les estaba advirtiendo: miren que tienen que estar avisados. Y uno dice, bueno, ¿qué es estar avisado? Un texto de Michelet, es decir, Proverbios, capítulo 22, en el verso 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo repito: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto es Michelet, Proverbios, capítulo 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Cómo es esto? ¿Es un cobarde? No, en ninguna manera. El texto no hace mención a un acto de cobardía, sino de sabiduría. El avisado es el Hijo de Dios, es el que conoce a Dios, es el que conoce su mover, es el que conoce el presente absoluto en el que Dios actúa. Y entonces, cuando el mal viene, el Hijo de Dios, que es sabio, se esconde en Dios, busca la protección de Dios. ¿Cómo? A través de la sabiduría que ya está incorporada, ¿sí?, en la mente humana, y ha hecho efecto en el alma, ha educado el espíritu y ha santificado el cuerpo. Entonces, ha purificado el cuerpo, santificado el alma, ha santificado el alma, educado el espíritu y purificado el cuerpo. Ese es el orden correspondiente. Entonces, el esconderse, según el texto y según los referentes bíblicos, es haber adquirido sabiduría, y entonces uno está refugiado en Dios. Dice que aquel que busca a Dios, que le sigue, Dios lo guarda. Entonces el mal no le alcanza. De eso se trata. Pero, ¿cómo se está avisado? Con el conocimiento. ¿Qué se debe hacer para estar avisado? Estudiar la ley de Dios. Ya lo dice el Salmo 19, verso 7, Tehilim 19:7. La ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. Y la transformación debe darse en el alma, porque con que haya un cambio sustancial nada más en el cuerpo, y cambiamos la vestimenta, tenemos un aspecto diferente, pero de aspecto externo nada más. Y acá el secreto es la transformación desde adentro hacia afuera. Entonces, se debe
se está avisado cuando se estudia la ley de Dios, la que tiene capacidad de transformar el alma, ¿sí? El alma, donde está aquí, guardada, refugiada, ¿sí? ¿Qué carácter tienen los avisados? El carácter de los avisados es la sabiduría. Eso es lo que marca una gran diferencia. Vean, una vez transitando el pueblo hebreo por el desierto, el pueblo de Israel, Moisés los exhorta de una manera muy particular. Esto se encuentra en un texto del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6, y habla de entonces del carácter de los avisados. Moisés les dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Hashem, como el Eterno, mi Dios, me mandó, para que hagan así en la tierra a la que entran. Les reitero, así dijo Moisés, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos. Estatuto es una cosa, decreto es otra. El decreto es lo que es parte de la boca de Dios, ¿sí? Lo que Dios declara. Y estatuto es lo que ya está compilado, lo que está escrito, lo que está establecido. ¿Está claro? Perfecto. Entonces dice Moisés, yo les he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en la tierra a la que entran. Guárdenlos y pónganlos por obra, fundamental, porque esta es su sabiduría e inteligencia a ojos de los pueblos, los cuales oirán los estatutos y dirán, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Ven cómo debemos marcar la diferencia? A través del conocimiento, pero del conocimiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que el alma sea transformada. Pero bien, los discípulos le habían preguntado al Señor, ¿qué señales habrá? Y el Señor les enumera una lista de hechos que estaban para suceder en aquel momento, les adelantaba. El Señor les dice que, bueno, estas son señales que conforman lo que será el indicador del fin de los días. Vendrán falsos maestros, habrá guerras y rumores de guerra, hambres, terremotos, persecución, apostasía, los que abandonan la fe, falsos profetas, traición, el levantamiento de nación contra nación y el de reino contra reino. Esto yo lo he explicado en otra enseñanza. El levantamiento de nación contra nación son las guerras entre una nación y otra, pero el levantamiento de reino contra reino habla del reino del Dios creador con el reino que él le asignó a su hijo, Heilel, el que muchos mal llaman diablo. Nada tiene que ver esa expresión. Él tiene un nombre que Dios le asignó. Su nombre es Heilel. H-E-I-L-medio-el. Heilel. Entonces, y una de las décimas advertencias que el Señor les comenta a sus discípulos, así enseñándoles, dice que también será el conocimiento del nombre de Dios, lo cual está profetizado, claro, por ejemplo, en Isaías, capítulo 52, en el verso 6, en Ezequiel, capítulo 39, en el verso 7, y también en Yoshua, o sea, Josué, capítulo 3, verso 7. Esto hace referencia y una forma muy, muy bonita
donde, por ejemplo, en Yohanan capítulo 17, Juan capítulo 17, versos 25 y 26, habla el Mesías y dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando el Mesías dijo que les había dado a conocer el nombre de Dios, y cuando se hablaba de la profecía, que Dios daría a conocer su nombre, los indoctos, ¿sí?, los faltos de conocimiento, asociaron esto con la venida del Hijo de Dios y con el supuesto nombre que le asignaron. Claro, no. El nombre de Dios es Jesús. Claro que no. Primeramente que es un nombre profano, porque es un nombre griego. En segundo lugar, pero en la misma línea de advertencia, ¿sí?, el Hijo no tiene nombre propio, porque Yeshua significa salvación. No es un nombre propio, es un atributo. De manera que no se está refiriendo, cuando Dios dice que Él daría a conocer su nombre, no se está refiriendo a que mencionaría un nombre propio para que lo puedan identificar. No se trata de eso. Cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, vino con la finalidad de darnos a conocer el carácter de su Padre, el carácter del Dios creador. Y por eso el mismo Mesías hizo mención de la importancia que tenía la venida del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu santificado de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu era el encargado, es el encargado de dar a conocer los sentimientos del Creador. Él no vino a consolar a nadie, eso es una absoluta mentira que se le ocurrió a otro indocto y la volcó y se trasladó por años y por generaciones y han creído esa mentira que no tiene ningún fundamento, ningún fundamento. Porque si uno toma correctamente los textos bíblicos, se va a encontrar con que el Espíritu de Dios es un maestro espiritual. Nada tiene que ver con que vino a consolar a uno o al otro. No es así, no es así. El Señor dijo que Él partía, un maestro físico, pero que vendría el maestro espiritual, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu santificado de Dios. Él vino a darnos a conocer los sentimientos del Padre, del Creador, mientras que el Hijo se adelantó y vino a darnos a conocer el carácter de ese Padre, de ese ser tan especial. Entonces, cuando él se refirió e hizo mención de que había dado a conocer el nombre de Dios a sus discípulos, se estaba refiriendo a que dio a conocer el carácter de Dios a través de las enseñanzas. Vino a explicarnos y a cumplir la ley, a mostrarnos cómo se alegra el corazón de Dios para que entonces Dios reaccione y tome en cuenta cada oración que elevamos, cada actitud nuestra, porque Dios ve y oye todas las cosas. Entonces, sáquense de la mente la idea de que Dios tiene un nombre propio o que el Hijo tuvo un nombre y tiene un nombre propio. No es así. Ninguno de los dos tiene nombre propio, solamente son atributos por los cuales los podemos llegar a conocer. Entonces, volviendo al punto, el Mesías, cuando se refirió a dar a conocer el nombre de Dios, se estaba refiriendo a dar a conocer un compendio de información relacionado con la ley, porque él mismo dijo que no venía a quitar la ley, sino que venía a cumplir, y con el ejemplo que él nos dejó era lo que debíamos tomar. Pero para eso hay que conocer la ley, si no, no podemos interpretar
cómo se movió el Mesías en esta tierra. ¿Sí? Entonces, esto es el fundamento. Todas esas señales que el Mesías les mencionó a sus discípulos, los falsos maestros, los falsos profetas, el hambre, los terremotos, son cosas que ya están cumpliéndose. Ya están cumpliéndose. Excepto la número 10, que dice que habla del conocimiento del nombre de Dios. Esto se cumple en una enseñanza que yo ya la he brindado. El texto, Mateo 24, verso 32. De la higuera aprendan, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. La higuera verdadera, la planta original, es el pueblo de Israel, pero las ramas son las naciones gentiles, las que fueron injertadas en contra de toda naturaleza, pero para Dios esto no resultó imposible. Entonces, cuando las ramas de la higuera brotan y las hojas se muestran tiernas, está a las puertas la venida del Señor. Está a las puertas la venida del Señor, la tercera venida del Hijo de Dios. Vendrá en la gloria de su Padre y vendrá con millones de ángeles, ¿sí? De un lado y del otro, los que corresponden en forma obediente a Dios y los que le responden en forma desobediente a Dios, para hacer la tarea negativa. Entonces, la 10ª señal es cuando las naciones gentiles aceptan por fin la ley de Dios, la Torá, y entonces ahí aprenden a conocer al Dios creador de los cielos, de la tierra, de los mares y todo lo que en ellos existe, visible e invisible. Ese es el famoso brote de las ramas de la higuera, el famoso brote de las hojas, ¿sí? Cuando están allí brotando las ramas, aparecen los renuevos. Está hablando de las naciones gentiles, cuando han adquirido el conocimiento que brinda solamente, exclusivamente, la ley de Dios. ¿Sí? Pero para esto van a tener que pasar por una situación tan crítica y tan profunda de tribulación, porque hasta el día de hoy están resistiendo a la ley de Dios, manejándose lamentablemente con aquella información que autoridades espirituales, ignorando la verdad o dejándola de lado, porque muchos la conocen, no han querido transmitírselas, no han querido comentárselas, no han querido enseñárselas. Entonces, bien, el juicio de Dios comenzará por su casa, por esas autoridades que han sido, todo el tiempo han estado no siguiendo a Dios, sino persiguiéndolo. Yo les animo a que dejen esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque les han hecho equivocar de camino. Ustedes también, pueblo gentil, no están siguiendo a Dios, sino persiguiendo al mismo Creador y a su Hijo. Pero bueno, sé que estas palabras no van a tener efecto hasta que Dios no lo autorice. Y tendrán indefectiblemente que pasar por un tiempo de tribulación profunda para que entonces accedan al conocimiento. Shalom Aleichem, paz a ustedes, los bendigo por el Elohim. Las dudas, las preguntas, los comentarios a mi correo moredaniel5778@gmail.com. Por favor, les pido que se comuniquen. Los que ven por primera vez este video, les pido se suscriban. Es muy importante esto. Nuevamente, los bendigo por el Elohim y espero que esto les permita
reflexionar, reflexionar de la manera más profunda posible. Les agradezco que estén atentos, les agradezco que hayan dedicado de su tiempo para atender a esta enseñanza. Muchas gracias.